¿Alguna vez conseguiste exactamente lo que querías y sentiste que algo dentro de ti se estaba apagando? Eso no es gratitud, no es cansancio. Es una señal que muy pocos saben leer a tiempo. Quizás tú también conoces esa sensación. Llegas al trabajo y todo el mundo te respeta. Tu nombre aparece en presentaciones. Tu jefe te copia en correos importantes. Tienes el título que perseguiste durante años, el sueldo que soñabas, el apartamento que muestra que llegaste. Y sin embargo, algunas mañanas, en el elevador, mirando tu reflejo en las puertas metálicas que se cierran, hay una pregunta que se cuela sin permiso. Una pregunta pequeña, casi imperceptible, pero que no para. O quizás lo sientes diferente. Quizás es el domingo por la noche, cuando empieza esa presión en el pecho que no tiene nombre. Quizás es en medio de una reunión importante, cuando de pronto te preguntas para qué estás ahí. Quizás es cuando alguien te felicita y tú sonríes, y la sonrisa es real, pero hay algo detrás de ella que no termina de encajar. Nadie te enseñó a reconocer eso. Nadie te dijo que era posible llegar exactamente donde querías llegar y sentir que algo esencial se había quedado en el camino. Esta es la historia de Rafael. Y si te quedas hasta el final, vas a entender no solo qué fue lo que lo estaba destruyendo, sino por qué eso mismo podría estar pasándote a ti, ahora mismo, sin que lo sepas todavía. Lo que le ocurrió a Rafael en el baño de aquel restaurante, la noche en que recibió la mejor noticia de su vida, es algo que él no le contó a nadie durante casi 2 años. Pero cuando finalmente lo dijo en voz alta, todo empezó a cambiar. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Rafael tiene 39 años, director comercial de una empresa de tamaño mediano en una ciudad grande, de esas que nunca duermen, de esas donde el tráfico empieza antes de las 7 y termina después de las 10. Vive en un apartamento en el piso 14, vista a la ciudad, cocina de granito, una cafetera italiana que compró en un viaje a Buenos Aires y que usa todos los días, aunque casi nunca termina el café. Cada mañana, Rafael se levanta a las 6:15. Se viste bien, no porque alguien se lo exija, sino porque aprendió que la ropa es parte de la armadura. Baja al garaje, enciende el carro, escucha un podcast de negocios durante los 40 minutos que tarda en llegar a la oficina, dependiendo del tráfico. Llega antes que casi todos. Sale después que casi todos. Por fuera, Rafael es la prueba de que el esfuerzo funciona. Vino de una familia sin grandes recursos, estudió con becas, empezó desde abajo en la empresa como asistente administrativo y subió peldaño a peldaño durante 14 años. Nadie le regaló nada. Todo lo que tiene, lo construyó. Pero hay algo que Rafael lleva consigo desde hace un tiempo y que no sabe exactamente cómo describir. No es depresión, él lo descartó. No es estrés, a ese ya está acostumbrado. Es algo más sutil, como un ruido de fondo que siempre está ahí detrás de las reuniones, detrás de los logros, detrás de los aplausos. Un ruido que dice muy bajito que algo no está bien. Y lo que es peor, nadie a su alrededor parece notarlo, porque por fuera, Rafael tiene todo lo que se supone que uno debe querer. El problema comenzó a volverse visible, al menos para él, la noche en que recibió la noticia de su promoción a director regional. 7 años esperando ese momento. 7 años de llegar temprano, de quedarse tarde, de decir que sí cuando quería decir que no, de sacrificar fines de semana, de posponer vacaciones, de estar presente en la oficina incluso cuando su cuerpo pedía otra cosa. El gerente general lo anunció en una cena con todo el equipo. Aplausos, brindis, fotos, abrazos de gente que en el día a día apenas lo saludaba. Rafael sonrió, alzó su copa, dijo las palabras correctas, y en algún momento entre el segundo y el tercer brindis sintió que necesitaba ir al baño. Ahí fue cuando ocurrió algo que no tenía explicación. Se paró frente al espejo. El ruido del restaurante llegaba apagado desde afuera, y Rafael se quedó mirándose. 1 minuto, 2, 5, 11 minutos según el reloj de su teléfono cuando finalmente lo miró. 11 minutos parado frente a su propio reflejo, incapaz de sentir lo que se suponía que debía sentir. Sin euforia, sin orgullo,
sin la satisfacción que había imaginado durante 7 años. Solo una pregunta, quieta y pesada, que no pudo ignorar esa noche. ¿Y ahora qué? En los meses siguientes, Rafael hizo lo que siempre hace: seguir adelante. Asumió el nuevo cargo, amplió su equipo, mejoró los números, recibió más reconocimiento, y el ruido de fondo se fue haciendo más fuerte. Empezó a notar cosas pequeñas que antes no registraba, que llegaba a casa y lo primero que hacía era revisar el correo, no saludar a su hija, que en las cenas familiares del domingo respondía mensajes por debajo de la mesa, que cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía bien, con una velocidad que no dejaba espacio para que la pregunta fuera real. Y entonces llegó el martes. Era un martes cualquiera de octubre. Su hija Valentina, de 8 años, llegó corriendo con una hoja de papel doblada en 4. La había hecho en el colegio. Un dibujo de la familia: la mamá, el perro, ella misma con coletas, y Rafael, su papá, de traje con un rectángulo pequeño en la mano. El celular. Rafael lo miró durante un tiempo largo. Valentina esperaba su reacción con esa atención absoluta que solo tienen los niños. Él levantó los ojos, la miró y sonrió, pero por dentro algo se movió, algo que no era culpa todavía, porque la culpa viene cuando uno decide ignorar. Esto era diferente, esto era reconocimiento. Esa noche no durmió bien, y al día siguiente, en lugar de tomar el camino de siempre hacia la oficina, Rafael dio una vuelta larga por el centro, sin razón aparente, solo caminando. Fue entonces cuando entró a la librería. Era un local angosto, de esos que huelen a papel viejo y tienen los libros apilados sin mucho orden. Rafael no solía entrar a librerías, no tenía tiempo. Pero ese día entró, y en el fondo, sentado en un banco de madera junto a una pila de libros usados, había un hombre mayor, 60 y tantos años, quizá 70, camisa de manga larga, arremangada hasta los codos, taza de té sobre la mesa, leyendo sin apuro. Había algo en ese hombre que Rafael no supo describir de inmediato. No era su ropa, que era sencilla, no era su postura, era la calma, una calma que no parecía construida ni actuada, era simplemente lo que ese hombre era. Se sentaron cerca por azar, el único banco disponible estaba junto al suyo, y como pasa a veces entre desconocidos que no tienen nada que demostrar, empezaron a hablar. El hombre se llamaba Don Luis. Había sido socio fundador de una empresa de logística que llegó a tener más de 200 empleados. La vendió cuando tenía 54 años, en el momento de mayor éxito. La gente que lo conocía pensó que estaba loco. Rafael lo miró con curiosidad. ¿Por qué la vendió en el mejor momento?, le preguntó. Don Luis cerró su libro despacio, como si la pregunta mereciera ese gesto. «Tú conoces el bambú», dijo. Rafael asintió, sin saber a dónde iba eso. El bambú, cuando crece en su ritmo natural, tarda años en establecerse. Puedes plantarlo y no ver nada durante meses, pero sus raíces están ahí, trabajando bajo la tierra, construyendo algo que no se ve. Cuando finalmente crece, es flexible, aguanta vientos que romperían cualquier árbol rígido, dobla, pero no se quiebra. Ahora imagina que alguien le pone fertilizante artificial. El bambú crece 3 veces más rápido. Se ve imponente. Todos lo miran. Nadie puede creer lo alto que llegó en tan poco tiempo. Pero la madera de adentro quedó blanda, porosa. Al primer viento fuerte, se quiebra. Rafael sintió algo en el pecho. No incomodidad exactamente, algo más parecido al reconocimiento. Yo construí mi empresa con fertilizante artificial, continuó don Luis. No el dinero, que también lo hubo, sino el miedo. El miedo a quedarme atrás. La necesidad de demostrarle algo a mi padre que nunca dijo en voz alta que estaba orgulloso de mí. Cada contrato que firmaba, cada empleado que contrataba, cada número que mejoraba, era una carta que le escribía a él. Y él murió sin leerlas. El silencio entre los dos hombres fue distinto esta vez, más pesado, más limpio. Cuando me di cuenta de eso, dijo don Luis, ya tenía la empresa más grande de mi vida y también el mayor vacío,
porque todo lo que había construido era para una audiencia que ya no existía. Rafael bajó los ojos. El dibujo de Valentina apareció en su mente, el rectángulo pequeño en su mano de papel. ¿Para quién estás construyendo tú?, preguntó don Luis, no con dureza, con la suavidad de alguien que ya sabe la respuesta y espera que el otro también llegue a ella. Y ahí fue cuando se cerró el loop. Rafael entendió, en ese banco de librería que olía a papel viejo, lo que había sentido en aquel baño 11 minutos después del mejor brindis de su vida. No era vacío, era la señal de que había llegado a una cima que nunca había elegido de verdad. Había seguido el mapa que otros dibujaron, la familia, la empresa, el mercado, la versión de éxito que el mundo premia con aplausos, y lo había seguido con tanta disciplina, con tanto esfuerzo genuino, que nadie, ni él mismo, había cuestionado si el destino del mapa era el suyo. Entonces, ¿qué hice mal?, preguntó Rafael. Don Luis negó con la cabeza despacio. No hiciste nada mal, hiciste todo bien. Eso es exactamente el problema. Eres tan bueno siguiendo instrucciones que nunca te detuviste a escribir las tuyas. Rafael quiso responder algo, pero no encontró nada que decir, porque esa frase era verdad, y la verdad, cuando llega de esa manera, no necesita respuesta. Entonces, ¿cómo sé para quién construir?, dijo finalmente. El anciano sonrió por primera vez en toda la conversación. Esa es la pregunta correcta, y la respuesta no la tienes aquí. Se tocó la cabeza. La tienes aquí. Se llevó la mano al pecho. Pero llevas tanto tiempo ignorando ese lugar que se te olvidó cómo escucharlo. La pregunta no es ¿qué quieres tener? Es ¿quién eres cuando nadie te está mirando y nadie te va a aplaudir? Don Luis volvió a su libro, no de manera brusca, con la naturalidad de alguien que ya dijo todo lo que había que decir. Antes de que Rafael se levantara, el anciano añadió una sola cosa más, sin levantar los ojos de la página. Hay personas que necesitan perderlo todo para entender esto. Tú todavía tienes tiempo de entenderlo antes. En los días siguientes, Rafael no hizo nada espectacular. No renunció, no tomó una decisión radical. Hizo algo mucho más difícil. Se detuvo. Esa noche, antes de dormir, tomó una hoja de papel, no el teléfono, una hoja de papel, y escribió la respuesta honesta a la pregunta de don Luis. ¿Para quién estaba construyendo? La escribió sin mostrarla a nadie, solo para verla con sus propios ojos. Lo que escribió lo sorprendió, porque la respuesta no era su hija, ni su familia, aunque los amaba. La respuesta era una versión de sí mismo que tenía 17 años y necesitaba demostrar que podía. Una versión que ya no era él, una versión que había sido el motor durante 20 años y que él nunca había jubilado. Ese fue el primer día. En las semanas siguientes, Rafael empezó a hacerse preguntas que nunca antes se había permitido. No sobre estrategia ni sobre metas, sobre él. ¿Qué le importaba de verdad cuando nadie lo veía? ¿Qué haría si el aplauso no existiera? ¿Qué clase de padre, qué clase de persona quería ser cuando ya no hubiera nada que probar? No fue fácil. Hubo noches en que la inercia tiraba con fuerza. El siguiente objetivo, el siguiente número, la siguiente versión del mapa que ya conocía. Hubo una semana, alrededor del mes 2, en que una oportunidad enorme apareció en su escritorio. Una oferta para liderar la división regional de una empresa mucho más grande, más dinero, más visibilidad, exactamente el tipo de paso que el Rafael de antes habría tomado sin pensarlo 2 veces. Se sentó con esa oferta durante varios días, y por primera vez en su vida profesional, la pregunta que se hizo no fue ¿esto me va a hacer avanzar?, sino ¿esto me va a acercar o alejar de quien quiero ser? La respuesta fue clara, y fue la primera vez que dijo que no a algo grande sin sentir miedo. 6 meses después, Rafael seguía en la misma empresa, pero algo había cambiado que no se medía en títulos ni en salario. Llegaba a casa y saludaba primero. Los domingos el teléfono se quedaba en el cuarto. Empezó a tener conversaciones con su hija que no eran sobre el colegio ni sobre el comportamiento, eran sobre lo que a ella le gustaba,
sobre los dinosaurios que la fascinaban, sobre por qué el cielo cambia de color al atardecer. Un año después de aquel martes en la librería, Rafael volvió al mismo local. Don Luis no estaba. El dueño de la librería lo conocía, era cliente antiguo, venía todos los miércoles. Le dijo que llevaba 3 semanas sin aparecer, que a veces viajaba sin avisar. Rafael dejó una nota escrita a mano. No sabía si don Luis la leería, pero la escribió de todas formas. Decía, simplemente, «Construí algo para mí. Gracias». Mi amigo, esta historia no es solo la de Rafael, es también la tuya, porque vivimos en un mundo que es extraordinariamente bueno enseñándonos qué querer, pero que casi nunca nos pregunta por qué lo queremos. Aprendemos a seguir mapas antes de aprender a leernos a nosotros mismos, y muchas veces, cuando finalmente llegamos al destino, descubrimos que el mapa era de otra persona. Hay 3 cosas que la historia de Rafael nos deja con claridad. Primero, el éxito externo sin ancoraje interno no es éxito. Es velocidad sin dirección. Puedes construir algo impresionante con las razones equivocadas y llegar lejos y que todos te aplaudan. Pero si lo que te mueve es una herida sin resolver, la necesidad de aprobación, el miedo a quedarte atrás, la voz de alguien que nunca te dijo que era suficiente, entonces estás construyendo para una audiencia fantasma. Y tarde o temprano, el edificio cruje. Segundo, la pregunta más importante no es ¿qué quieres tener? Es ¿para quién lo estás construyendo? Cuando la respuesta a esa pregunta cambia, cuando dejas de construir para demostrar y empiezas a construir para vivir, todo lo que haces adquiere un peso diferente, no más liviano, sino más verdadero. Tercero, detenerse no es retroceder. En una cultura que premia la velocidad, detenerse para preguntarse si el camino es el correcto parece un lujo o una debilidad. No lo es el acto más valiente que existe, porque es mucho más fácil seguir corriendo que enfrentar la posibilidad de que estés corriendo en la dirección equivocada. Esta noche, antes de dormir, te propongo una sola cosa. Toma una hoja de papel, no el teléfono, y escribe la respuesta honesta a esta pregunta. ¿Para quién estoy construyendo lo que estoy construyendo? No para publicar, no para mostrar, solo para verla con tus propios ojos. No tienes que cambiar nada mañana, solo necesitas ver la respuesta, porque a veces la claridad llega antes que el cambio, y la claridad, cuando aparece, no pide permiso. Si alguien en tu vida necesita escuchar esto hoy, alguien que trabaja duro, que ha llegado lejos, pero que a veces mira su reflejo en el elevador con esa pregunta que no sabe nombrar, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 verdades resonó más contigo? ¿La primera, la segunda, la tercera? Quiero leerlo. No es que hayas llegado al lugar equivocado, es que construiste el camino correcto hacia una versión de ti mismo que ya no eres.